Seguimos en el discurso del pan de vida. El Señor, después de la multiplicación de los panes, les explica a los judíos el verdadero sentido que tiene el que Dios alimente a la multitud, el que Dios nos alimente. Así como el Señor Jesucristo dio de comer a esa muchedumbre grande, así el Señor se entregó por nosotros para convertirse en nuestro alimento, en nuestro pan y en nuestro vino, es decir, en aquellos elementos esenciales que nos dan la vida y la vida en plenitud. Indudablemente que entender esto no es fácil. Yo les decía cómo la fe, antes que una doctrina, antes que un afirmar una serie de cosas, es una adhesión personal, es una relación personal con el Señor Jesucristo. Precisamente hoy el Señor nos explica en qué sentido la doctrina es como la consecuencia de esa adhesión al Señor. Él, citando un texto de la Escritura, dice: todos serán discípulos de Dios. Y luego nos dice cómo el Padre es el que tiene que atraernos hacia Él mismo para que podamos nosotros escuchar al Hijo y entrar en relación de fe con el Hijo. Este aspecto de la fe como un don de Dios, como una gracia de Dios, es un aspecto que tal vez nosotros no mantenemos muy claramente en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque nacimos con la fe, la inmensa mayoría de nosotros, y por lo tanto nunca hemos tenido dificultades serias con la fe. Sin embargo, es una gracia, y es una gracia que nosotros tenemos que pedir todos los días, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Padre, que Él nos conceda la gracia de adherirnos cada vez más íntimamente al Señor Jesucristo. Por lo tanto, que Él nos conceda la gracia de estar cada vez más estrechamente unidos al Señor que nos ama. Y de esa manera, entonces, poder comprender a fondo lo que nuestra fe proclama, afirma acerca del Hijo de Dios. En el texto encontramos cómo los judíos se escandalizaron cuando el Señor les habló de que Él era el pan de vida, de que Él nos daba su carne para comer y su sangre para que la bebiéramos. Los judíos no lograban entender. Por eso nuestro Señor afirma con toda claridad cómo todo ese proceso es un proceso de fe, pero es un proceso que es gracia, que es don de Dios a cada uno de nosotros. Hay tanta gente que quisiera creer, pero que no logra creer. Y hay tanta gente que verdaderamente se escandaliza frente a las realidades de la fe. Hay tanta gente que rechaza, casi horrorizada, lo que significa la fe. Un gran misterio de cómo el Señor concede su gracia al que se la pide, cómo el Señor concede su gracia a aquel que le abre el corazón. La actitud fundamental tiene que ser una actitud de humildad. Tenemos que partir del principio de que nosotros, por nuestras propias fuerzas, nosotros, por nuestra propia razón, por nuestros propios medios, nunca vamos a llegar verdaderamente a la fe. Repito, la fe es don, la fe es un regalo que el Señor nos hace, la fe es una gracia inmensa que el Señor nos da. Y por eso tenemos que pedirle todos los días al Señor que seamos capaces de abrir cada vez más nuestro corazón para poder creer en Él, para poder descubrir en Cristo nuestro Señor el rostro de Dios y por lo tanto para poder entrar en plena comunión con Él a través de la escucha de su palabra, a través de la Eucaristía y de los demás sacramentos en los cuales recibimos su vida, esa vida que es la vida misma de Dios, esa vida eterna que es la plenitud de la vida. Pidamos al Señor esto con plena humildad. No seamos como los judíos tercos que con la mente siempre trataban de enfrentarse a la doctrina que el Señor les ofrecía, a las afirmaciones que el Señor hacía. No seamos como esos contemporáneos de nuestro Señor que no quisieron aceptarlo, que lo rechazaron. No, aceptemos que Él es el rostro mismo de Dios y que Él viene a nosotros para darnos la vida y la vida en plenitud, que Él viene a nosotros para hacer posible que nosotros podamos unirnos profundamente a Cristo por la fe
y viviendo en el amor podamos verdaderamente transformar nuestra vida y transformando nuestra vida podamos transformar el mundo dentro del cual vivimos. Repito, esto requiere humildad. Esto requiere un deseo profundo, una búsqueda profunda de esa gracia del Señor, una búsqueda de todos los días de descubrir al Señor presente en nuestras vidas, presente en los acontecimientos del mundo, para que podamos adherirnos cada vez más profundamente a Él por la fe y vivirlo en el amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.